Bueno, Egunon, muy buenos días. Les voy a ir pidiendo, por favor, que vayan tomando asiento porque vamos a dar comienzo ya a este foro. Bueno, Egunon, como decía, muy buenos días. Encantada de darles la bienvenida a este foro que celebramos hoy y que supone el arranque, la apertura de este ciclo de encuentros que iniciamos aquí en Vitoria y que bajo el título Objetivo Actualidad va a celebrar 5 sesiones como esta en las que esperemos nos acompañen. El objetivo, como ya reza el nombre de este ciclo de encuentros, no es otro que el de acercar la actualidad económica, política y social de la mano de sus protagonistas. Una serie de foros organizados por el Correo para los que contamos con el apoyo de Petronor. Hoy celebramos, como decía, el primero de ellos. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, a quienes nos están siguiendo a través del correo.com y, por supuesto, a Alberto Núñez Feijóo, nuestro invitado de hoy, presidente del Partido Popular, por aceptar la invitación de esta casa y ser nuestro primer invitado en esta serie de foros, en un día además con bastante actualidad política. Este es un formato que muchos de ustedes ya conocen. Queremos darles a nuestros invitados también la palabra para que puedan participar. Para ello disponen en cada una de las mesas de una serie de tarjetones en blancos en los que pueden escribir sus preguntas y nosotros nos encargaremos de hacérselas llegar al moderador de este encuentro, que por cierto no es otro que el director de El Correo, José Miguel Santamaría. Todo esto será en unos minutos, pero antes desea saludarles también y darles la bienvenida a don Enrique de Ibarra, presidente del Correo. Egunon, autoridades, queridos amigos, buenos días a todos. El diario El Correo nos ha reunido hoy aquí en Vitoria para inaugurar una nueva iniciativa, Objetivo de Actualidad, que nos permite continuar nuestra labor de seguir abordando de primera mano el presente, pero prestando una especial atención a sus grandes protagonistas. Entre ellos, nuestro invitado de hoy, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Máxime en un momento tan desconcertante como el que estamos viviendo y al que, si se le puede llamar histórico, es preciso y paradójicamente porque está desdibujando, poniendo en duda, impugnando, alterando las directrices de lo que hasta ahora creíamos que era la historia, las grandes líneas del mundo que hemos conocido y las bases sobre las que lo habíamos construido. Un mundo en el que todo transita a una velocidad de vértigo, con la irrupción en la política del fenómeno populista, con un cuestionamiento de la cultura de la modernidad y la llegada de los fenómenos posmodernos, con sus posverdades, sus simulacros virtuales y sus nuevas causas ideológicas que muchas veces no son tan nuevas como se pretende. Con una pandemia que estamos dejando atrás, pero que ha hecho colapsar el ámbito occidental que creíamos seguro. Con una guerra en las puertas de Europa que no nos remiten a la ilusión por el futuro, sino a un pasado que creíamos superado. Con una crisis que ha sumido en la incertidumbre a la economía mundial, con una España que no es ajena a todas esas crisis que se nos han venido encima y en la que se ha roto el mapa del bipartidismo político y se cuestionan tantas certezas que hasta ahora nos habían dado solidez, con una realidad dura y conflictiva en la que nada ya puede darse por sentado y en la que todo parece estar en entredicho. Vivimos, en efecto, momentos extraños, ante lo que no nos cabe otra alternativa que mirarla con eso que llaman un apasionante reto, y que ciertamente lo es, porque nos obliga como periodistas a dar lo mejor de nosotros mismos para seguir explicando a la sociedad qué es lo que está pasando. Al fin y al cabo, esa es nuestra razón de ser. El compromiso de nuestro periódico con sus lectores es aún mayor si cabe, y para ello, ¿qué mejor que escuchar de viva voz a los grandes protagonistas del momento? El Correo inicia hoy un nuevo ciclo de foros llamado Objetivo Actualidad, que contará con 5 sesiones desde ahora hasta junio del 2023. Una cita que buscará, que acercará en este formato a la actualidad en sus diferentes prismas y para la que contamos con el apoyo de Petronor. A fin de ponerlo en marcha, tenemos el placer de contar con la presencia de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular,
desde el pasado 2 de abril. En estos días de incertidumbre y desconcierto a los que he aludido, Núñez Feijóo lo ha tenido claro y ha decidido intentar escalar hasta la presidencia del Gobierno. Se ha lanzado al ruedo de la política nacional con el aval de una trayectoria incuestionablemente brillante, tras cosechar 4 mayorías absolutas consecutivas en Galicia. Como suele repetir a sus más estrechos colaboradores, si hemos decidido asumir el desgaste de ir a Madrid es para ganar. La incógnita se desvelará en un 2023 que ya está a la vuelta de la esquina, con unas elecciones autonómicas, municipales y forales el último domingo de mayo y unas elecciones generales que, salvo sorpresas, se celebrarían en diciembre. Un carrusel electoral tan imparable como decisivo que estará condicionado por las graves consecuencias de una crisis inédita que no presenta avisos de solución a corto plazo. Son muchas las preguntas y las respuestas no son fáciles. Lo que sí parece claro es que es más necesario que nunca eso que se llama política con mayúsculas. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo, a quien me gustaría reiterarle nuestro agradecimiento por su presencia aquí en Vitoria. También a Petronor por su colaboración y a todos ustedes por la asistencia a este primer encuentro. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, yo solo recordarles que pueden ir escribiendo sus preguntas porque tras la intervención de nuestro invitado se abrirá ese apartado coloquio moderado por José Miguel Santamaría. Sin más, arrancamos este ciclo de encuentros, Objetivo Actualidad, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Egunon, buenos días a todos. Muchísimas gracias al presidente del Correo por esta invitación. Muchísimas gracias al director y a toda la plantilla de este periódico por ofrecerme iniciar esta senda de 5 presentaciones en las que vamos a intentar, cada uno desde su perspectiva, aportar qué entiende él que está ocurriendo en este momento en nuestro país y qué cree él, entiendo yo, qué debemos de hacer para mejorar las cosas que acaba de describir con detalle Enrique de Ibarra. Muchísimas gracias a Petronor, muchísimas gracias a todas las autoridades alavesas y vascas que se dan cita en el día de hoy y muchísimas gracias también a mis compañeros del Partido Popular de Euskadi y de Álava. Señoras y señores, es un honor participar en este foro porque desde aquí, desde este grupo de comunicación, se ha escrito buena parte de la historia reciente del País Vasco, que es una parte fundamental de la historia de España. Miguel de Unamuno decía que la libertad no era un estado, sino un proceso en el que la cultura jugaba un papel fundamental. Más que proclamar la libertad de volar, el escritor y filósofo reclamaba la de poder dar alas para hacerlo. Más que pensar, decía, hay que ofrecer pensamientos. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura, señalaba Miguel de Unamuno. Vosotros lleváis ofreciendo pensamiento, cultura y libertad a los lectores durante más de un siglo, desde que en 1910 naciera en Bilbao el pueblo vasco, fundado por los hermanos Ibarra. Este diario fue el germen de lo que luego se convirtió en el Grupo Correo, que poco a poco fue sumando importantes cabeceras de diarios españoles, hoy muchos centenarios y pertenecientes a Vocento. La integración de Vocento, uniendo muchas de esas cabeceras repartidas por la geografía española, sirve de ejemplo para explicar lo que representa Euskadi en el conjunto de España. Porque España no se entendería sin el País Vasco y el País Vasco, obviamente, no se entendería sin el resto de España. Y permítame, al hilo de esta sentencia, comenzar con una declaración de intenciones. Creo firmemente en el Estado de las Autonomías, creo firmemente en la Constitución española y creo firmemente en el Estatuto de Gernika, de cuyo referéndum se han conmemorado esta semana 43 años. Y que creo que es el mejor punto de unión y de encuentro de los vascos.
Creo que era importante arrancar por aquí porque en los últimos tiempos asistimos a numerosas declaraciones y posicionamientos políticos por parte de cierto espectro político que atacan estas tres cuestiones: el Estado de las Autonomías, la Constitución española y el Estatuto de Gernika, en una suerte de revisionismo histórico con intereses claramente partidistas. Frente a aquellos que pretenden demoler los cimientos en los que se asienta nuestra actual democracia y nuestro Estado de Derecho, yo hago una reivindicación del proceso de transición y de los frutos de este proceso. Si España ha vivido en las últimas 4 décadas una de las mayores etapas de progreso, libertad y desarrollo, ha sido gracias a que una generación de políticos irrepetible fue capaz de acordar por encima de las diferencias, de pensar con altura de miras y de sentar las bases de un Estado descentralizado y moderno. Y justo estos días, que también se cumplen 45 años de los pactos de la Moncloa, quiero romper una lanza por esa política que busca el acuerdo y el consenso frente al enfrentamiento y a la división. Perdonen la digresión porque sé que el foro se llama Momento Actualidad y que el día a día, eso sí, en un periódico lo entienden ustedes mejor que yo, el día a día manda. Pero creo que era necesario hacer esta pequeña introducción y volveré de nuevo a esta idea final, aunque ahora me centro en la actualidad de nuestro país. Aunque la actualidad también tenga mucho que ver con esto. Como ustedes saben, la deslegitimación del Estado era la piedra angular del independentismo radical, que se empeñaban en decir que la transición había sido una mera continuación del franquismo. En consecuencia, para ellos, el Estado, nacido de este proceso democrático, debía de ser demolido o socavado poco a poco. En gran medida, en mi opinión, esa idea ha sido adoptada actualmente por el Gobierno central. Ignoro si esta extraña conversión se debe a una convicción profunda o es un mero oportunismo derivado de la necesidad imperiosa de mantenerse en el Gobierno. No me opongo al diálogo con el nacionalismo, sí me opongo a compartir sus criterios sobre el Estado o sobre la justicia. Hay muchas cosas negociables en nuestra democracia. El Estado no es una de ellas. El caso de la justicia es paradigmático. Desde siempre, y sobre todo a raíz de la sedición provocada por el independentismo catalán, se ha querido cuestionar el Poder Judicial independiente. No se olvide que la Ley de Transitoriedad Jurídica de la llamada República Catalana contemplaba un poder judicial totalmente sometido al poder político, en contra de cualquier criterio vigente en las democracias modernas. Ahora es el propio Gobierno el que, insisto, en mi opinión, erosiona la división de poderes mediante cambios competenciales arbitrarios en el órgano superior de la Judicatura, mediante indultos que estaban comprometidos no hacer durante la campaña electoral y mediante modificaciones de delitos tan graves como la sedición. Se quiere hacer una justicia y una legislación a la medida de los independentistas, sin que los independentistas planteen ninguna concesión por su parte. Tener un Estado autonómico fuerte interesa tanto a los que no somos nacionalistas como a los que lo son, pero respetan la legalidad. Lo contrario nos llevaría a un caos en el que solo los que buscan ganancia en río revuelto serían beneficiarios. ¿Es centralista defender el Estado de las autonomías, incluyendo los regímenes forales? Creo que no. Centralista es poner en riesgo el Estado de las autonomías y los regímenes forales, desarticulando o cuestionando cualquiera de las instituciones esenciales del Estado de las autonomías y de los regímenes forales. Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado. Yo también, créanme. Y estoy seguro de que llegarán.
con este PP y con otro PSOE. Y la actualidad pasa irremediablemente, además de la que acabo de referir, por la situación económica de nuestro país. Necesitaría mucho tiempo en hablarles de la situación económica, pero prometo ser breve porque luego hay un turno de preguntas y seguro que tendré ocasión de responder algunas inquietudes. Les aseguro que procuro huir siempre del pesimismo. Me gusta ser optimista porque la historia me ha enseñado que España siempre ha salido de las peores situaciones cuando todos nos hemos unido. Pero también creo que la obligación de un político es ser realista y, en consecuencia, decir la verdad. Y esto pasa por hacer un buen diagnóstico de la situación. Y lo que estamos viviendo y lo que nos trasladan todos los datos y todos los organismos económicos es francamente preocupante. Vamos en la dirección equivocada, al revés del sentido de la marcha. El Gobierno conduce un país transitado por el carril contrario. El Ejecutivo tuvo ayer la oportunidad de haber parado el coche, de coger la primera salida y de retomar el rumbo en la misma dirección que circulan los países de nuestro entorno. Efectivamente, una retirada a tiempo es una victoria y hubiera sido un gran acierto que ayer se hubiese acordado devolver las cuentas públicas para elaborar unas cuentas nuevas. La ministra de Hacienda prefirió no hacer caso a las señales de aviso que le llevamos dando y perdió la oportunidad de retirar unos presupuestos que, en nuestra opinión, van a agravar aún más el delicado estado de la economía y el delicado y desordenado estado de nuestras cuentas públicas. Como ya he dicho en alguna ocasión, estos presupuestos no son más que las hipotecas generales del Estado. ¿Para qué? En mi opinión, para que el Gobierno prosiga hasta el final de la legislatura. Ningún organismo independiente ha avalado las previsiones macroeconómicas del Gobierno. Nadie se cree las cifras que reflejan los presupuestos. En mi opinión, tampoco se las cree el Gobierno. La IREF, el Instituto Independiente, ha confirmado esta semana que la economía española entrará en recesión técnica al cierre de este año y en el primer trimestre del próximo. Un enfriamiento económico que hará que la recuperación de los niveles de PIB previos a la pandemia, es decir, los del año 2019, no los alcancemos hasta el año 2024, convirtiéndonos así en el último país del euro en recuperar el PIB prepandemia. Somos, por tanto, una excepción en Europa porque todos los países de nuestro entorno han recuperado, como digo, ya en el año 21 el PIB prepandemia del 19. Sin embargo, y esta es la paradoja, la recesión no se dejará notar en los ingresos de la agencia tributaria, que recaudará este año más de 30.000 millones de euros más que el pasado año, como consecuencia de la subida de los precios, de las cotizaciones sociales y de la recaudación del IVA y del IRPF. De esta cantidad, de los más de 30.000, 6.200 millones proceden de la aportación de la muy castigada clase media, porque el Gobierno se ha negado a rebajar o actualizando la tarifa del IRPF a la inflación, y esto supone una subida encubierta de impuestos. Como supone también una subida de impuestos encubierta el aumento de las bases de la cotización de la Seguridad Social en un 8,6%. Somos el cuarto país europeo donde las empresas pagan las cotizaciones más altas. Aquí, en la sala, hay varios empresarios. Estos aumentos en las cotizaciones actúan como un auténtico impuesto sobre el empleo, elevando su coste, precisamente en un país cuya tasa de paro duplica la del resto de los países de la Unión Europea. La decisión de subir las cotizaciones constituye un freno al aparato productivo, donde las que más van a sufrir, como siempre, son las pequeñas y medianas empresas. En tercer lugar, también supone una subida de impuestos encubierta, lo que ingresa de IVA por el aumento de un producto como consecuencia de la inflación. Los precios han subido sin parar en el último año. Veníamos al inicio de este año 2022 de una inflación que oscilaba en el entorno del 7,8%.
Durante los últimos meses ha superado el 10, ahora, sobre todo por el efecto escalón de comparación, empieza a bajar, pero la inflación subyacente no baja y los precios de los alimentos han subido el 14,4% en los últimos 12 meses. Por tanto, los ciudadanos estamos perdiendo poder adquisitivo mes a mes. Todo está mucho más caro que hace un año, lo saben muy bien. La cesta de la compra, la gasolina, la luz, el gas, la subida de las cuotas de las hipotecas. Y a ello se une la inadecuada ejecución de los fondos europeos, que son una oportunidad para la recuperación y para la reactivación de la economía, que en mi opinión no estamos aprovechando. Por no hablar de los PERTEs, como por ejemplo el PERTE del sector de la automoción. Somos el segundo país ensamblador de automóviles de la Unión Europea y podemos perder este liderazgo. El mercado laboral está dando síntomas de agotamiento. Seguimos siendo el país de la Unión Europea, como decía, con el mayor índice de paro, el doble que en la media europea. Y la EPA, conocida ayer, demuestra que el triunfalismo del Gobierno, en mi opinión, está injustificado. La creación de empleo es tibia para ser uno de los mejores trimestres del año, el tercer trimestre, el trimestre del turismo. Pues bien, el año pasado, en este tercer trimestre, en el año 21, el paro bajó en más de 120.000 personas. En este trimestre del año 22, el paro subió en más de 60.000. Y por último, nuestra deuda, la deuda de todos, la deuda pública, pues no ha dejado de subir. En esta legislatura, el Gobierno ha emitido de media 200 millones de euros de deuda más cada día. Las empresas ahora tienen más difícil acceder a un crédito y cuando lo consiguen les resulta más caro. El índice de confianza empresarial ha bajado un 3% este trimestre con respecto al anterior. Son estos datos que nos permiten concluir que la situación es preocupante. Y parece que el único que no quiere verlo es el Gobierno central. Sé que se me ha llamado alarmista y apocalíptico, pero, como decía antes, creo que la labor de un político pasa por decir la verdad, aunque esta verdad sea dura. Cuando comencé a hablar en abril de que la inflación estaba disparando y que las medidas del Gobierno no eran las adecuadas, se me atacó duramente. Para llevar a cabo un tratamiento certero hay que acertar en el diagnóstico. Y el Gobierno no solo está errando en el diagnóstico, sino que está haciendo caso omiso de todos los organismos internacionales que le están advirtiendo de que hierra en el diagnóstico. No solo la AIREF, organismo independiente e interlocutor con la Comisión Europea, sino también el Banco de España, organismo independiente dentro del Banco Central Europeo. También el BVA, o FUNCAS, o el FMI. ¿Qué pasa? Que ninguno de estos organismos tiene razón, y solo tiene razón el Gobierno central. Frente a todo ello, en mi opinión, necesitamos un Gobierno que actúe en varios frentes. Primero, en aceptar la realidad. El segundo, en ofrecer certezas y estabilidad. El tercero, ayudando a los más vulnerables contra la inflación. Seguidamente, incentivando y ayudando a las pymes y a los autónomos. Y, por último, estableciendo condiciones para captar inversiones, para atraer riqueza, para que se invierta en nuestro país. Y atrayendo riqueza y captando inversiones, siempre se crea empleo. A lo largo de los últimos meses nos habrán oído insistir por activa y por pasiva en algunas medidas. Me voy a referir solo a tres. Deberíamos de ajustar las tarifas del impuesto a la renta de las personas físicas a las rentas medias y bajas para devolverles el poder adquisitivo que han perdido. El Gobierno lleva recaudados hasta agosto más de 27.000 millones de euros en los 8 primeros meses de este año y la previsión a cierre es que estemos entre 30 y 32.000 millones de euros más de recaudación. Buena parte de esta recaudación se debe al incremento de los precios y, en consecuencia, al mayor ingreso de IVA, y también se debe al incremento de los salarios y a la
escala siguiente en el IRPF y, por lo tanto, a un incremento del impuesto de la renta. En segundo lugar, bajar el IVA del 10 al 4%. Es una propuesta, una bajada temporal del IVA. Los alemanes lo bajaron al 0. ¿Para qué? Durante la pandemia en Alemania. ¿Para qué? Para que los productos básicos de la cesta de la compra, como el aceite, el pescado, la carne, pues compensen el efecto de una inflación de los precios de los alimentos del 14 y pico %. Y con esto, ¿a quién se ayuda? Más a los que más lo necesitan. ¿Por qué? Porque la parte de renta que las rentas medias y bajas dedican a la compra es muy superior en términos porcentuales de lo que dedica las rentas altas. Y finalmente pedimos extender hasta el final de invierno la bajada del IVA del gas y de la luz, que solo está prevista para el 31 de diciembre, es decir, apenas 10 días después de empezar el invierno. Entiendo que esta propuesta al menos sí será aceptada. Son problemas y soluciones que también son aplicables a todas las comunidades autónomas. Y en relación con el País Vasco, permítame algunos apuntes rápidos y someros. Quizás en este momento el País Vasco no sea la locomotora que tira con fuerza de la economía española como lo fue durante muchos años. Y hay señales que nos advierten de que es necesario ajustar el rumbo de la economía vasca. El País Vasco, en mi opinión, debe de recuperar el peso en la economía española, debe de volver a ser un lugar atractivo para la inversión, que lo fue durante mucho tiempo, debe de favorecer con mayor intensidad el emprendimiento y desarrollar herramientas para hacer frente a retos que compartimos ya otras comunidades autónomas y ya el conjunto del país, que es el reto demográfico. Y también aquí son necesarias medidas para reactivar la economía, empezando, en mi opinión, por completar el ajuste del IRPF, ya que está aún lejos de la inflación que está registrada. En segundo lugar, hacer esfuerzos para ejecutar todo el presupuesto, porque el presupuesto ha crecido y la ejecución del mismo es determinante para activar la inversión. Y, finalmente, también es necesaria una bajada de impuestos selectiva y eficaz. ¿Por qué? Porque creo que el concierto económico en este momento lo permite. Y si la economía es importante, también lo son nuestras instituciones. Al igual que nos va a costar mucho tiempo y esfuerzo recuperarnos económicamente, también nos va a costar mucho tiempo y esfuerzo devolver la credibilidad a las instituciones, que han sufrido en estos últimos años un deterioro como no se había visto en los últimos 40 años. A lo largo de este tiempo hemos visto situaciones nada ejemplarizantes, que en cualquier país de nuestro entorno hubieran sido objeto de escándalo mayúsculo. ¿Cómo puede, o cómo, si no puede justificarse o calificarse, que una ministra de Justicia y diputada del Grupo Parlamentario Socialista se convierta en fiscal general del Estado en horas? ¿Cómo si no puede calificarse que un destacado militante del Partido Socialista siga presidiendo el CIS con desafortunados resultados, eso es verdad, en cuanto a sus predicciones, pero con una indudable entrega a la causa? ¿Cómo si no puede calificarse la destitución de la directora del CNI por cumplir las instrucciones de sus mandos? ¿Cómo si no puede calificarse lo sucedido en el Instituto Nacional de Estadística, que tras una serie de estadísticas que no gustaron al Gobierno, su presidente tuvo que dejar el puesto? Y cómo si no puede entenderse el cese del presidente de Radio Televisión Española y el nombramiento de la nueva responsable, dejando una vez más al lado los consensos con los partidos que tuvimos participación en la elección del anterior presidente. La lista es larga, seguro que me dejo alguna, pero el deterioro institucional ha sido muy grande y yo creo que eso daña a nuestro país. La última de estas actitudes la hemos vivido en estos días. En plena negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, cuando se habían logrado notables avances en la línea de lo que lleva meses defendiendo el Partido Popular y la Comisión Europea, el Gobierno nos ha querido llevar a la ruptura
planteando algo que ningún partido de Estado puede aceptar. Mientras estábamos avanzando hacia el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, el Gobierno ha planteado la reforma del Código Penal para beneficiar a los independentistas que han delinquido contra el Estado de Derecho. Pretender indultar a los fugados de la justicia por la vía de una reforma legal es inasumible. Debemos ser coherentes. No se puede pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces con quien pretende ahora, con esta reforma, dejar sin efecto las resoluciones de los jueces. España no se merece un gobierno que antepone su resistencia a los intereses generales de los españoles y a nuestro Estado de Derecho. Hace falta un reseteo institucional completo y me comprometo a hacerlo si los ciudadanos libremente me quieren otorgar su confianza. Ante esta delicadísima situación económica, social e institucional que me he limitado a describir, es imprescindible recuperar el espíritu de diálogo y de consenso de la etapa de la transición, que tantos éxitos deparó en nuestro país y que culminó con la aprobación de la Constitución, sobre la que pivota nuestro Estado de Derecho. Es imprescindible recuperar esos consensos en materias clave como la política exterior, como los asuntos económicos y, por supuesto, como los asuntos institucionales. Aunque sea un año electoral, por nosotros no va a quedar. A diferencia de aquella época, lo que separa hoy a unos partidos de otros no es solo si uno está más a la izquierda o a la derecha, o si uno es más progresista o conservador. No. Lo que separa a unos y a otros es la práctica y defensa de las políticas sensatas y del sentido común, que favorezcan a los ciudadanos y que no hipotequen las próximas generaciones. Creo en la moderación y en la solvencia, no creo en las ocurrencias. Creo en el diálogo y en el consenso, no creo en el enfrentamiento permanente. Apliquemos el sentido común y el buen hacer que lograron los padres de la Constitución, de esos políticos de la transición que rubricaron los famosos pactos de la Moncloa, que supieron arrinconar las diferencias y encontrar las coincidencias. Es hora de conformar una nueva política alejada del ruido, alejada de la crispación. Una política que aporte estabilidad, que aporte certezas, que no dependan de los bandazos de un gobierno maniatado por aquellos que pretenden su interés particular sobre el interés general. Este es el ADN que impregna la alternativa que proponemos desde un partido constitucionalista, como el Partido Popular. Un proyecto integrador en la que la mayoría de los españoles se encuentren cómodos. También aquellos ciudadanos vascos que un día nos apoyaron y luego libremente dejaron de hacerlo con la misma intensidad. Yo estoy convencido de que Euskadi mejorará. Y siempre lo ha hecho, si ven ustedes los datos económicos, cuando gobernaba el Partido Popular en España. Si el País Vasco le va bien, al conjunto de España también le va bien. Y si España tiene un gobierno mejor y más unido, Euskadi también gana. Y si Euskadi gana, comprenderán ustedes que gana España. Nada más y muchas gracias. Señor Núñez Feijóo, le voy a pedir que no baje del escenario porque a continuación sube el director del Correo, José Miguel Santamaría, para dar comienzo a esta segunda parte de nuestro encuentro. Egunon, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, señor Feijóo, por su participación en este foro. Le voy a confesar que durante toda esta semana, a la vista de los acontecimientos que se estaban desarrollando en torno a la negociación de la renovación del Consejo del Poder Judicial, habíamos pensado en la redacción que era una buena oportunidad aprovechar este foro para que usted anunciara el acuerdo, ¿no? Por lo visto, ayer debieron pasar muchas cosas, pero eso no ha sido posible. Pero sí quiero aprovechar la oportunidad que nos da su presencia, que nos explique qué pasó exactamente ayer.
Ayer creo que lo hemos explicado de una forma detallada y por escrito para que todos los ciudadanos, los medios de comunicación, pues supiesen cuál es nuestra posición al respecto. En primer lugar, es evidente que estábamos avanzando en un posible acuerdo en el que todavía faltaban algunas cosas no menores, como por ejemplo el compromiso concreto y detallado por escrito con la redacción definitiva de que los jueces elijan a los jueces en una nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para nosotros ese asunto es muy determinante. También faltaban algunas cuestiones de otras consideraciones, pero esa, desde el punto de vista del texto, era la determinante. Es verdad que teníamos que cerrarla posteriormente en una reunión con el presidente del Gobierno. Durante los últimos 3 días, si usted coge los medios, incluido supongo que el suyo, empezó a salir en los medios de comunicación que el Gobierno estaba negociando con los independentistas catalanes la reforma del delito de sedición. Nosotros al interlocutor del Gobierno le trasladamos esa inquietud y el interlocutor del Gobierno nos trasladó que eso no estaba encima de la mesa del Gobierno. En el día de ayer, la ministra de Hacienda, en el Congreso de los Diputados, dijo que sí, efectivamente, se modificaría el delito de sedición y, por tanto, el Código Penal. Por la mañana, compañeros suyos me trasladaron la pregunta de si eso condicionaba o no el posible acuerdo de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, y fui prudente porque por la tarde tenía una conversación con el presidente del Gobierno y, por tanto, mientras no hablase con el presidente de mi Gobierno, yo no iba a hacer declaraciones al respecto. El presidente del Gobierno me transmitió que, efectivamente, el Gobierno tiene en agenda modificar el delito de sedición. Y, como ustedes se pueden imaginar, es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desproteger al Estado. Comprenderán que reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para ayudar a aquellos que incumplieron la ley. Y no es compatible hablar de la independencia del Poder Judicial y poner en cuestión las sentencias del máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial, que es el Tribunal Supremo. Por tanto, ante esta iniciativa, lo que le propuse al presidente es seguir avanzando en un posible acuerdo de Estado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial previa modificación de la Ley Orgánica del Consejo General, cosa que teníamos avanzada, y comprometernos a consensuar también la reforma del Código Penal sobre aquellos delitos que afectan a la propia Constitución, que es la unidad de la nación y la organización territorial del Estado. Por tanto, los delitos de sedición y los delitos de rebelión no se pueden modificar de forma unilateral fuera del bloque constitucional, y a tal efecto le pedí al presidente del Gobierno un consenso sobre la reforma del Código Penal y proseguir con el consenso sobre la independencia del Poder Judicial. El presidente me trasladó que no se comprometía a reformar el Código Penal con consenso por parte del Partido Popular y, por tanto, entendí que en este momento sería una incongruencia pactar por la mañana la defensa de la Constitución y de la independencia judicial y pactar por la tarde el cambio de los delitos que justamente se basa la unidad de la nación y la organización territorial del Estado. Ese tipo de incongruencias nos parece que no la entenderían ni los votantes siquiera del Partido Socialista Obrero Español. Y esto es lo que ha ocurrido. Si el Gobierno quiere acuerdo, nosotros seguimos sentados en la mesa. Pero le pido acuerdos sobre todo, no acuerdos sobre una parte. Negociar con los constitucionalistas por la mañana
y pactar lo contrario por la tarde con los independentistas, entiendo que un presidente del Gobierno no puede abarcar las dos cosas, tiene que decidir. Y yo estoy a su disposición siempre, pero comprenderá usted que nosotros con los independentistas no tenemos compromisos. Y creo que el presidente del Gobierno tampoco. Y se equivoca. Si prefiere pactar con los independentistas antes de pactar con los constitucionalistas, se equivoca. Ningún presidente del Gobierno lo ha hecho nunca. Esperemos, pues, esa rectificación y, por mi parte, insisto, seguimos a disposición del Gobierno. Hubo unas declaraciones que pudieron alimentar la ceremonia de la confusión, es que esta misma semana su portavoz parlamentaria había desligado los dos asuntos, ¿no? Había desligado lo que era el delito de sedición de lo que era la reforma del Consejo, la renovación del Consejo. Efectivamente, porque el Gobierno estaba desligando los asuntos y el Gobierno manifestó claramente que no podría prosperar la reforma del Código Penal y del delito de sedición porque no tenía los apoyos suficientes. Usted le está acusando al PSOE de que ha tenido presiones internas y el presidente ha llegado a decir que le han temblado las piernas en este asunto. Sobre la elegancia de esa manifestación del presidente del Gobierno no me voy a pronunciar. He dicho, antes de ser presidente del Partido Popular, que yo no venía a insultar a nadie, y mucho menos al presidente de mi Gobierno. Pero le aseguro que nunca me temblarán las piernas para defender la Constitución española, porque estoy en política para defender la Constitución española. No estoy en política para más cosas importantes que esa. Conmigo se puede contar siempre para defender la Constitución española. Y cuando tenga algún problema, el señor Sánchez o cualquier presidente del Gobierno, para defender la unidad del territorio, para defender el Estado de las Autonomías, para defender la independencia judicial, puede contar conmigo allá donde esté. Por tanto, lamento esas declaraciones del presidente del Gobierno, pero yo no voy a insultar al presidente del Gobierno. Pero no ha tenido presiones internas dentro de su partido en este asunto. Mire, la decisión en un partido político es una decisión, en algunos casos, cuando ya se tiene que adoptar la última posición que le corresponde al presidente del partido. Y yo asumo el 100% de esa responsabilidad. Hasta que hablé con el presidente del Gobierno y el presidente del Gobierno me confirmó que efectivamente se reformaría el delito de sedición y que efectivamente no consensuaría con el Partido Popular los delitos de sedición, rebelión y convocatoria ilegal de un referéndum, hasta que tuve la confirmación personal del presidente del Gobierno, no tomé esa decisión. Y una vez que la tuve, la tomé inmediatamente. Y se lo trasladé al presidente. Presidente, llevo todo el día sin hacer declaraciones al respecto. Una vez que, al menos de momento, no me das la posibilidad de consensuar contigo la reforma del Código Penal, yo me voy a pronunciar. Y es lo que he hecho. Llevo 29 años en esto. Comprenderá que después de 29 años hay cosas que he aprendido. He sido presidente de una autonomía mucho tiempo. He hecho política autonómica 17 años. Yo no le he mentido nunca a los gallegos. Y no le voy a mentir nunca a los españoles. No lo voy a hacer. Nos acaba de decir que los ciudadanos añoramos los pactos de Estado. Yo creo que ha dicho, dice, esos pactos llegarán con este PP y con otro PSOE. ¿Esto qué es, dar por muerto la posibilidad de un acuerdo en el tema del Poder Judicial? Ojalá que no. Pero fíjese, estamos hablando de la profundización de la independencia judicial. Estamos pactando un proyecto de ley orgánica para dar mayor protagonismo a la independencia judicial, acabar con las puertas giratorias de que una ministra se pueda nombrar fiscal, de que un ministro pueda volverse a la Audiencia Nacional, de que un político pueda formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Estamos hablando, por tanto, de cuestiones mollares, porque el Poder Judicial es una cuestión mollar constitucional. Y a la vez se quiere pactar otra reforma para disminuir las capacidades del Estado para defender la integridad del Estado.
no es fácil poder pactar con este Partido Socialista. Le puedo asegurar que lo he intentado y lo voy a seguir intentando. Yo voy a seguir intentando pactar con el Gobierno de España aquello que creo que sea bueno para España. Y si el jefe de la oposición me pidiera, en el caso de que yo estuviese en la posición de presidente, pactar reformas del Código Penal que afectan a la integridad del Estado, a las sentencias del Tribunal Supremo y que afectan a prófugos de la justicia española, mi obligación es pactarlo con él. Cuestión distinta es que podamos llegar a un acuerdo o no, pero yo no puedo excluir al Partido Socialista de los asuntos de Estado y, por tanto, pido que no se excluya al Partido Popular de los asuntos de Estado. Creo que es un razonamiento bastante fácil de expresar y de comprometernos. ¿Solamente se nos quiere cuando somos imprescindibles? ¿O también se nos tiene en cuenta cuando somos necesarios? Pues yo entiendo que cuando somos imprescindibles y cuando somos necesarios debemos de pactar las cosas, no solo cuando somos imprescindibles. Pero le vuelvo a reiterar, si al Partido Socialista le gusta la reforma que habíamos avanzado y decía que solamente era necesario firmarla, llevémosla a la Cámara y aprobémosla. Pero al margen de pactos hay un mandato constitucional que no se cumple y que ahora mismo tiene bloqueado el Consejo General del Poder Judicial y todo lo que ello conlleva. Además, tiene todo esto pinta de que no se va a resolver antes de las elecciones, con lo cual puede pasar que usted gane las elecciones y se encuentre con el mismo problema de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, con lo cual esto no sé si tiene solución. Sí que tiene solución, por supuesto, que es devolver al Consejo General sus competencias, que fueron desposeídas por parte del Gobierno central. Cuando se dice que hay un bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, es verdad. Hay un bloqueo porque el Consejo General del Poder Judicial está prorrogado, pero este Consejo del Poder Judicial ha sido elegido por el 80% de las cámaras de las Cortes en años anteriores. Está prorrogado. El Gobierno toma la decisión de suspender en todas sus competencias. Por tanto, el bloqueo no solamente proviene de la no actualización del Consejo, sino de la decisión unilateral del Gobierno de suspenderle en sus competencias y de imposibilitarle que hiciese nombramientos. ¿Qué se puede hacer ahora? Pues si el Gobierno no quiere llegar al acuerdo que dice que estaba cómodo en cuanto al avance del documento en el que estábamos trabajando, pues que le devuelva al Consejo sus competencias. Y si considera que esas competencias tienen que ser reforzadas por mayorías, para que no haya ninguna mayoría del Consejo sobre otra, que refuerce las mayorías, que era exactamente lo que se propone en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En vez de adoptar acuerdos por mayoría absoluta, que se adopten acuerdos por 3/5, que es el espíritu que inspira la reforma orgánica del Poder Judicial en la que estábamos trabajando. Pero le vuelvo a reiterar, es que la Constitución no se puede cumplir por artículos. La Constitución se cumple en su totalidad o no se cumple. ¿Cómo vamos en este momento a tomar la decisión al final de la legislatura de modificar el Código Penal porque es el precio que ponen los independentistas para apoyar los presupuestos generales del Estado? Ni siquiera los independentistas han manifestado que ese era el precio. Por tanto, exactamente qué es lo que hay detrás. ¿Hay el interés de no pactar el Consejo General del Poder Judicial? Espero que no. ¿Hay un compromiso con los independentistas que desconocemos? Espero que no. ¿El Partido Popular no tiene legitimidad para pactar con el Partido Socialista la reforma del Código Penal, dado que fue el Partido Socialista y el Partido Popular los que activaron el artículo 155 de la Constitución? Le corresponde a los mismos partidos que votaron sí seguir juntos en todo aquello que tenga una relación directa o indirecta con los planteamientos de sedición que dieron lugar a la activación del 155. Y le corresponde al Partido Socialista y al Partido Popular seguir juntos
para no desautorizar las sentencias del Tribunal Supremo cuando estamos a punto de cerrar principios básicos para profundizar en la independencia del Poder Judicial. No podemos decirle al Poder Judicial que hemos pactado una reforma para intensificar su independencia y a la vez cuestionar las sentencias del máximo órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Supremo. Yo estoy defendiendo al Tribunal Supremo, estoy defendiendo sus sentencias y estoy defendiendo la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y un político no puede pedir un código penal a medida simplemente porque tenga una serie de votos en el Congreso de los Diputados. No podemos, porque entonces rompemos la credibilidad de las instituciones y acreditamos la desigualdad de los ciudadanos. Si unos ciudadanos tienen actas de diputados, pueden modificar el Código Penal. Y si otros ciudadanos tienen actas de diputados, han de cumplir las sentencias y no serán indultados. Ese planteamiento es un planteamiento peligrosísimo para el mantenimiento de las instituciones, peligrosísimo para el aseguramiento del Estado de Derecho en nuestro país. Insisto, en Euskadi ocurrió algo hace tiempo, el Plan Ibarretxe. Se fue al Congreso de los Diputados, se sometió el Lehendakari a las sentencias democráticas del Congreso de los Diputados y se rechazó el Plan Ibarretxe. Y Euskadi estaría de acuerdo o no, pero aceptó esa decisión democrática. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo en Cataluña? ¿Por qué Euskadi tiene que tener un tratamiento en relación con sus anhelos y Cataluña tiene que tener otro? Porque Cataluña es determinante para la gobernabilidad del Estado en este momento y Euskadi no. ¿Cómo explicamos en Euskadi una cosa y la contraria en Cataluña? ¿Por qué en Euskadi los anhelos democráticos se someten a las leyes y en Cataluña se reforman las leyes? Comprenderán ustedes que esto no lo puede defender ningún demócrata. Y como estoy en Euskadi, me permito incluso hacer este paralelismo. Lo siento, pero yo me debo a la Constitución española, a ningún presidente del Gobierno, ni siquiera a ningún presidente de mi partido. Si entiendo que la Constitución española se está incumpliendo, que no cuenten conmigo. Si quieren contar con el Partido Popular, estamos a su disposición. Si quieren reformar el Código Penal, solo pido una cosa. La reforma del Código Penal, que afecta a delitos que tienen relación directa con la integridad de la nación y con la organización territorial del Estado, necesitan el concurso del partido constitucionalista mayoritario, que es el Partido Popular. Creo que es un planteamiento bastante razonable. ¿Por qué se excluye al Partido Popular de la reforma del Código Penal y se le hace responsable de la no reforma del Consejo General del Poder Judicial? Señor Feijóo, vamos a cambiar radicalmente de tema. Usted se considera un político periférico y ahora estamos en la periferia y rodeado de todos periféricos. ¿Cómo ha sido el aterrizaje en Madrid? ¿Cuántas veces se ha arrepentido y ha dicho qué pinto yo aquí con lo bien que estaba en Galicia? Pues mire, los aterrizajes siempre son maniobras complicadas, aunque en aviación dicen que es más complicado el despegue. Por tanto, los aterrizajes son... Yo en Madrid viví en las legislaturas de Aznar, de los 8 años que el presidente Aznar ostentó la jefatura del Gobierno. Estuve trabajando 7 años en 2 ministerios distintos y, por lo tanto, en este momento entendí que tenía 2 prioridades. Una prioridad política y de compromiso con mi partido, que era consolidar el centro de derecho en España y superar la crisis profunda y corta que tuvimos en el mes de febrero. Creo que ese objetivo está cumplido y una vez que asumo la presidencia del partido, es tradición en la casa que el presidente del partido es el candidato a la presidencia del Gobierno. Y creo en este momento que es bueno que haya un cambio en la presidencia del Gobierno de mi país. El primer objetivo está conseguido y creo que hoy no hay un solo partido a nivel nacional
que tenga más unión interna, más coherencia interna que el Partido Popular? Y le pido que hagan ustedes el repaso. ¿Cuántos partidos nacionales tienen la unidad interna que tiene el Partido Popular? Con esta intensidad, en mi opinión, ninguno. Ese objetivo está conseguido y el objetivo de ganar las elecciones, pues, como ustedes se pueden imaginar, aún queda algún tiempo para eso, pero le aseguro que voy a trabajar al máximo para conseguirlo. Eso sí, sin renunciar a ninguno de los principios básicos, porque sería renunciar a mí mismo. Y las cosas que yo no puedo explicar, no las puedo pactar. Hemos hablado de aterrizaje y usted ha dicho despegue. Usted tuvo un despegue impresionante con el efecto Feijóo. Ahora las encuestas empiezan a reflejar cierta recuperación de Sánchez. ¿Está preocupado? Pues mire, yo siempre he dicho, con este escepticismo galaico innato en los que hemos nacido por allí, pues que las encuestas son. Y las encuestas, efectivamente, pues aclaran tendencias. Yo no conozco ninguna encuesta, salvo la del CIS, que no diga que el Partido Popular va por delante en las encuestas. No conozco ninguna. Y tampoco conozco ninguna encuesta, salvo la del CIS, que no diga que el Partido Popular ha mejorado entre un 8 y un 10% actualmente sus resultados electorales de las últimas elecciones generales. Por tanto, le aseguro que si volviese otra vez al Congreso del Partido Popular del mes de abril y me dicen que las encuestas en el mes de octubre iban a dar estos resultados, no me los creería simplemente porque son unos resultados extraordinariamente positivos. Le dicen a un señor que entra en un partido con una profunda crisis, en el mes de abril, 2 de abril, asume la presidencia del partido y en el mes de octubre es el partido más valorado en las encuestas con distinta intensidad, yo le puedo asegurar que no me lo creería. Por tanto, vamos a seguir trabajando y si el Gobierno además está muy contento con las encuestas, ¿por qué voy yo a disgustar al Gobierno? ¿Cree que ya tiene cogido el punto del discurso de oposición? Es decir, en los últimos días algunas voces de su entorno político están planteando que Sánchez no va a caer solo, que hace falta una oposición quizá más proactiva para ganarle. ¿Está de acuerdo con esto? Mire, es verdad que yo he estado más tiempo en el Gobierno que en la oposición, es cierto. En mi vida política he gestionado más tiempo desde los gobiernos, gobierno autonómico, gobierno central, presidiendo una comunidad autónoma, más tiempo que en la oposición, es verdad. Yo he estado 3 años y medio en la oposición y más de 13 años de presidente del Gobierno en Galicia y muchos más años presidiendo organismos como Correos, el Insalud, etcétera, en la Administración Central. Eso es cierto. Ahora bien, yo prefiero un político con trazabilidad de gobierno que un político sin experiencia de gobierno. Y creo que en este momento los españoles no van a valorar tanto la acritud del jefe de la oposición como la experiencia de gobierno del jefe de la oposición. Y por consiguiente no voy a dejar de ser yo mismo. Pero como es natural, siempre hay opiniones para todo el mundo. Si usted habla con algunos, le dirá que soy durísimo en la oposición. Y si hablan con otros, pues le dirá que no ejerzo la oposición con contundencia. Es decir, estamos en el buen camino. De todas maneras, para ganar a los socialistas, el PP ya ha demostrado que tiene por lo menos 2 modelos de éxito, ¿no? Modelo Ayuso en Madrid, modelo Moreno en Andalucía. ¿Cuál cree de los dos que es el adecuado para ganar en el conjunto de España? Me gustan los dos, pero me quedo con el mío. Sí. Por una razón, porque la primera vez que le ganamos a los socialistas, lo ganamos en Galicia, año 2009. Le ganamos al presidente Zapatero, la primera vez. La segunda, en el año 12, también ganamos. La tercera, en el año 16, también ganamos. Y la cuarta, en el año 20, le ganamos al presidente Sánchez. Y ganamos las 4 con mayoría absoluta. Euskadi y Galicia tienen
un Parlamento con el mismo número de diputados, 75. Hemos hecho las elecciones el mismo día, en el 9, en el 12, en el 16 y en el 20. En Galicia sacamos mayoría absoluta las 4 veces. Ahí lo dejo. Bueno, pero además, además, desde que el presidente Sánchez es presidente del Gobierno, ha perdido todas las elecciones autonómicas, salvo en Cataluña. Ha perdido con mayoría absoluta del PP las elecciones gallegas, ha perdido con mayoría absoluta del PP las elecciones andaluzas y ha perdido, bordeando la mayoría absoluta del PP, la Comunidad de Madrid, y ha perdido las elecciones en Castilla y León. Ha ganado las elecciones en Cataluña. Eso es cierto. Lamento que el PSC, en vez de intentar gobernar Cataluña, esté sirviendo de apoyo al independentismo catalán, pero eso es una cuestión en la que yo no puedo entrar. De ahí se explican muchas cosas de por qué estamos en esta situación. Y el resultado y la explicación de por qué se prefiere la propuesta del Partido Socialista de Cataluña a el pacto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lamentablemente nos ha conducido a esta situación. Yo creo que es compatible. Pongámonos de acuerdo en la reforma de los delitos de sedición, rebelión y cumplamos nuestro programa electoral. El presidente del Gobierno, candidato a la presidencia del Gobierno, se comprometió en su programa electoral a incluir la tipificación del referéndum ilegal dentro del Código Penal. Nosotros también, hagámoslo. Y en cuanto a la reforma del delito de sedición y rebelión, por favor, no digamos que lo que hay que hacer es homologar el delito de sedición a Europa. No lo digamos. Porque los países europeos, el delito de sedición o rebelión, cada uno lo tipifica con distintas conductas, tienen penas privativas de libertad, incluso pueden llegar a la pena de prisión permanente. Además de que en otras constituciones, como la Constitución portuguesa o la Constitución alemana, los partidos independentistas no se pueden presentar a las elecciones, cosa que en España sí ocurre. No juguemos con las cosas productos de consensos de los últimos 40 años. No juguemos con eso. No vale todo en política. No vale todo en política. Dejar en entredicho el Tribunal Supremo no es admisible para un gobierno democrático. Insisto, no lo es. Y el gobierno democrático ha indultado en contra del Tribunal Supremo a varios independentistas condenados por sedición. Esto es un hecho atípico en nuestra democracia. Por tanto, no sigamos por esa vía. Es peligrosísima. El Partido Socialista, su historia, su tradición, su comportamiento durante la transición española, ha sido el partido que más tiempo ha gobernado España. Eso es incompatible con la biografía política del Partido Socialista. No juguemos con esto. Y el presidente me tiene de aliado para preservar la transición y la Constitución española. No va a tener un mejor aliado que yo. Yo soy un mejor aliado para el presidente del Gobierno que el señor Junqueras, se lo aseguro. No tenga ninguna duda el presidente Sánchez. Soy un mejor aliado que los independentistas catalanes, se lo aseguro. Si no, que me pruebe. Yo le quería preguntar realmente si el modelo Feijóo se parece más al de Ayuso que al de Moreno, pero se me ha ido ya 2 veces a Cataluña. Bueno, pues vamos a aprovechar lo de Cataluña. ¿No tiene algo de razón el presidente Sánchez cuando dice que Cataluña está mejor ahora que en el año 2017? Si no tuviésemos el Código Penal que tenemos, si no hubiésemos activado el 155 como activamos, si no hubiesen unas sentencias impecables del Tribunal Supremo, evidentemente no estaríamos en Cataluña como estamos ahora. Y es que todos, incluidos los independentistas, se han dado cuenta que hay que cumplir la ley y que incumplir la ley tiene consecuencias jurídicas. Que las consecuencias jurídicas de los delitos no se negocian. Y, por tanto, cuando
activamos el 155, cuando cumplimos la ley y cuando el Tribunal Supremo ha, con independencia, dictado sus sentencias, las cosas se han tranquilizado desde el punto de vista político en Cataluña. Ahora bien, si usted tiene una serie de objetivos y yo le concedo buena parte de los objetivos que usted persigue, evidentemente usted estará más tranquilo a que si no se los acepto. Y si yo fuese presidente del Gobierno, le tendría que decir, con todo el respeto y con toda la cordialidad posible, que quiero tipificar el referéndum ilegal en el Código Penal. Y probablemente usted pues, se sentiría menos cómodo que con el presidente del Gobierno actual. Pero una cosa es sentirse cómodo con el presidente del Gobierno actual y otra cosa, insisto, es jugar con las cuestiones mollares del Estado de Derecho. Pero estas cosas creo que la mayoría de los españoles se dan cuenta y si no, el tiempo las juzgará. En todo caso, la mayoría de los catalanes se han dado cuenta que el proceso ha sido muy mal negocio. Y la mayoría de los catalanes, viendo ahora la ruptura de los independentistas entre sí, se han dado cuenta que la Generalitat de Cataluña está más enfocada a resolver los problemas de los políticos que a resolver los problemas de los ciudadanos. Y creo que desde los gobiernos no debemos de dedicar toda nuestra energía a resolver los problemas de los políticos, sino que debemos dedicar nuestra energía a resolver los problemas de los ciudadanos. Usted está permanentemente reprochando los pactos de Sánchez con RC, con Bildu, pero mientras PP y PSOE no lleguen a un acuerdo para evitar que la gobernabilidad dependa o de nacionalistas o de extremistas, los dos partidos van a estar condenados a pactar. Y aquí me gustaría recordar otra frase que dijo Sánchez, bastante famosa, de yo no dormiría tranquilo con Podemos en el gobierno. Yo le preguntaría si usted dormiría tranquilo con Vox en el gobierno. Yo le agradezco que recuerda la frase del presidente Sánchez, porque es la explicitación de una forma de gobernar. Porque decir eso y gobernar con Podemos no tiene, parece ser, ningún incumplimiento programático. Decir como candidato a la presidencia del Gobierno que hay que cumplir la totalidad de las penas impuestas por el Tribunal Supremo a los culpables del delito de sedición en Cataluña y después pactar el Código Penal para disminuir las penas, no puede considerarse como un hecho normal o simplemente un cambio de postura. Es una enmienda a la totalidad. Lo he dicho y lo reitero, mi objetivo es gobernar con una mayoría de españoles que en este momento crean que la alternativa al partido de Sánchez, a Podemos y al independentismo vasco y catalán es el PP. Si obtengo esa mayoría de españoles que me den esa oportunidad, gobernaré. Y en relación con coaliciones postelectorales, etcétera, etcétera, pero yo he intentado durante mi carrera política que Vox no entrase en el Parlamento gallego. Lo he conseguido. No quiere decir que consigamos lo mismo en el Congreso de los Diputados, pero le aseguro que el objetivo no es ver cuántos diputados y de qué partidos políticos necesito para ser presidente del Gobierno. El objetivo es sacar el número de diputados suficiente para ser presidente del Gobierno. Hablando de posibles aliados, está el PNV. ¿Nos cuenta qué tal le fue la reunión del miércoles con el señor Ortúzar? Bien. Una reunión de dos políticos que creemos profundamente en la autonomía de nuestros territorios. Una reunión cordial en la que hemos podido compartir reflexiones, muchas, la mayoría del tiempo, de carácter económico y donde pues las posturas del PNV y del PP pues son muy distintas desde el punto de vista de la concepción territorial del Estado. Pero creo que el Partido Popular y el PNV pues se tienen respeto institucional porque son dos partidos de gobierno
y saben que el respeto y el diálogo siempre es una buena práctica, ¿no? Comprenderá que yo no soy nacionalista, no lo he sido nunca, y comprenderá que conozco bien el nacionalismo porque lo tengo en mi tierra, pero siempre he tenido una relación cordial con distintos cargos del PNV, y a mí las personas que son cordiales desde la diferencia programática y en los que coincidimos en políticas económicas, políticas industriales, merece la pena siempre conversar con ellos, ¿no? Siempre he conversado y he tenido una relación de cordialidad y afecto con el lehendakari Urkullu. No conocía al presidente del PNV y ha sido pues una toma de contacto y una reunión de diálogo y de respeto desde la diferencia en asuntos no menores, lo cual no significa que no se pueda dialogar y respetar al que piensa distinto a ti. ¿Le convenció, le dio otras razones para justificar el apoyo a la moción de censura contra Rajoy días después de apoyarle el presupuesto? ¿Le contó algo nuevo, algo que usted no sabía? La conversación con el presidente del PNV fue una conversación privada y, por tanto, no fue una conversación pública, ¿eh? Si usted quiere invitar... Estamos en confianza ahora. Ya. Si usted quiere invitar al presidente del PNV y a mí a esta tribuna, con el permiso del señor Ibarra, pues él le comentará lo que considere oportuno y yo le comentaré lo que considero también oportuno. Pero en mi opinión, la decisión del PNV no le ha ido bien a la política económica e industrial de Euskadi y no le ha ido bien al conjunto de España. Me reafirmo en esa opinión. Y después de 4 años, creo que la inmensa mayoría de los vascos pueden acreditar que no ha sido bueno, ya no para el conjunto de España, pero ni siquiera para Euskadi, tener que ofrecer los datos que acabo de ofrecer en este momento, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista industrial. Que España sea el colista de la Unión Europea en la recuperación del Producto Interior Bruto, no sabe usted lo que duele. Que seamos los últimos en la clasificación de los países del euro, en la recuperación de nuestro PIB, cuando somos la 4ª economía del euro, no podemos estar de últimos. Que tengamos el doble de paro de la Unión Europea no es razonable. Que nuestra deuda pública haya subido el doble que la media de los países del euro en los últimos años. Los países del euro han incrementado su deuda un 10% sobre PIB de media y nosotros un 20%. Comprenderá usted que eso no lo puede firmar ningún responsable del PNV. Y aunque ellos no son los directamente responsables de esta situación, sí facilitaron esta situación. Pero en todo caso, yo no vengo aquí, como ustedes se pueden imaginar, para hablar de lo que pasó en el 18. Es evidente que no conviene olvidarse de las cosas que pasan, pero sobre todo lo que he venido es para hablar del futuro, no he venido para hablar del pasado. Usted tiene una buena relación con el lehendakari, ahora ya conoce a Ortúzar. ¿Cree que va a ser capaz de convencerles para que cambien de bloque? Pero yo le vuelvo a reiterar que la reunión que hemos tenido es una reunión de cordialidad y además veranea en Galicia. Me ha dicho veranea en Galicia, ¿verdad? Y yo le he felicitado. Y los sitios donde me ha dicho que veranea son de los mejores de Galicia. Fíjese si es listo el señor Ortúzar, ¿eh? No tenemos ninguna duda de eso. Está. Pero no es fácil, para un vasco elegir los pueblos que a mí más me gustan. Me sorprendió muy positivamente, ¿eh? En fin. Bueno, precisamente uno de los acuerdos que Sánchez ha llegado con el PNV ha sido renovar el cupo, ¿no? Usted estará de acuerdo con eso. Primero, ha hecho una defensa del Estatuto de Autonomía muy clara en su intervención inicial. Segundo, esa renovación del cupo la negoció Rajoy. Usted no tiene ningún problema con eso, ¿no? No. Pues si le parece, entramos a hablar de economía. Tengo que preguntar si es usted el candidato de los ricos. Bueno, eso es lo que dicen algunos miembros del gobierno. Mire, si usted viese de dónde vengo, yo siquiera le invito a mi pueblo, comprenderá que eso es un insulto a la inteligencia. Si usted mira dónde nací,
comprenderá que eso no tiene un minuto de credibilidad. Y cuando uno es de donde es y nació donde nació, comprenderá que mis compromisos los tengo clarísimos. Mis compromisos son con las clases más vulnerables y con las clases medias, por supuesto. Vengo de ahí. Lo cual no significa que mi objetivo sea ir contra la creación de riqueza. Mi objetivo es repartir la riqueza, pero no ir contra aquellos que la crean, porque eso, insisto, no tiene ningún sentido. Para repartir la riqueza, primero hay que crearla. Y si el objetivo es que no haya riqueza, al final, pues todos nos convertiremos en más pobres. Y creo que este no es el objetivo de un político. Pero, en fin, le reitero que mi biografía ya no la puedo cambiar. Y ahí está. Yo creo que todos recordamos que Rajoy, durante la campaña electoral, prometió una bajada de impuestos importante y cuando llegó al gobierno lo primero que hizo fue subirlos. ¿Le puede pasar a usted lo mismo si gana las elecciones y España deriva a una situación que usted mismo la está describiendo, de un problema muy serio de deuda? Mire, cuando el presidente Rajoy, esta pregunta debería contestarla él, pero en fin, yo le contesto lo que creo que es correcto, ¿no? Cuando el presidente Rajoy, en el mes de diciembre del año 11, toma posesión como presidente del gobierno, se encuentra con tres eventualidades. La primera, que el déficit público no era del 6%, sino del 9%, 30.000 millones de euros más. La segunda, que el déficit tarifario, es decir, lo que le debíamos a las eléctricas por las primas a las renovables, eran de 29.000 millones de euros, que eso equivale a 3 décimas más de déficit público. Y lo tercero, que las facturas en los cajones sin pagar por parte de muchas comunidades autónomas ascendían a 90.000 millones de euros, que se le debían a los autónomos y a las pequeñas empresas. Conjugar esas tres cuestiones, un déficit público oculto, una deuda en el ámbito de la tarifa eléctrica de 30.000 millones y unas facturas de 90.000 millones sin pagar y una caída de la recaudación de 70.000 millones al año y un aviso de la Unión Europea de intervención de la economía española, le llevaron al presidente del gobierno a adoptar las decisiones que adoptó y al desgaste que le supuso. Y al final bajó los impuestos. Cuando equilibró las cuentas, cuando salimos del riesgo de intervención de la economía, volvió a bajar los impuestos. Si ustedes revisan mis declaraciones en relación a los impuestos, intento ser siempre muy prudente. Y es que yo he planteado dos cuestiones en impuestos. Una actualización de la tarifa del IRPF y dos, una bajada provisional del IVA de los alimentos básicos y una bajada provisional del IVA del gas y de la electricidad. Esas son mis dos cuestiones fiscales y mis dos cuestiones tributarias fundamentales. Y las reitero. Por tanto, si alguna vez cometo algún error, evidentemente intentaré rectificarlo. Pero en política fiscal, en política tributaria, antes de decir lo que queremos hacer, le puedo asegurar que lo pensamos muy bien. Señor Feijóo, nos queda una sola pregunta y la voy a dedicar al PP vasco. El PP vasco, esto es conocido y creo que es de justicia recordar que ha sido el partido al que ha sido sometido a un brutal acoso terrorista. Lo que pasa es que el PP vasco ha pasado de tener 300.000 votos a ahora 60.000. Y muchos de esos votos se los ha llevado el PNV. ¿Qué plan tiene? ¿Qué proyecto tiene para el PP vasco? Pues es evidente que los datos que usted acaba de referir son así. Y por eso he dicho que lo que espero es que las personas, los vascos, que nos han votado en elecciones anteriores, volvamos a conseguir su respaldo en las elecciones siguientes y posteriores. Y este es nuestro objetivo, como comprenderá, es el objetivo de un compañero como Iturgaiz, que estaba
en las máximas responsabilidades del PP vasco cuando teníamos muchos más votos, y ahora le ha tocado estar en las responsabilidades del PP vasco cuando tenemos menos votos. Pero hay que aceptar los resultados electorales y nosotros tenemos que aceptar esos resultados y, por supuesto, tener el compromiso de mejorarlos. A eso nos dedicamos en el País Vasco. Creo que el PNV ha sido muy inteligente en su estrategia. Creo que ha ampliado su abanico electoral y le ha ido bien. Hay que aceptarlo, ¿no? Le ha ido bien. Ha conseguido mucho voto que estaba antes en el PP. Yo creo que ahora que va a haber elecciones, pues vamos a ver, porque los votos no son de los partidos políticos, ¿eh? El voto es de cada ciudadano. Y el ciudadano presta el voto, no te lo dona, te lo presta, y cada 4 años toma decisiones, ¿no? Y creo, y lo digo honradamente, que el cambio de la política económica e industrial en España es imprescindible. Y la mayoría de las mujeres y de los hombres vascos saben que esta política económica e industrial es muy negativa para Euskadi. Y, por tanto, si quieren cambiar la política económica e industrial, estamos a disposición. Y, en consecuencia, concluyo, sí creo que vamos a subir en las elecciones en el País Vasco, ya sean municipales o ya sean generales, que son las próximas, las del año 23. Pues, señor Feijóo, muchísimas gracias por su presencia y que tenga suerte. Muchas gracias a ustedes.